Bueno, ok, vamos. Vamos. Estamos en este discurso hasídico, Bossi Legani, Vine mi jardín. La clase pasada vimos un primer capítulo, yo voy a hacer un mini resumen. Este discurso hasídico lo dijo el Rebbe en 1952, Tov Shin Yud Beis, que explica básicamente el segundo capítulo de la serie de 20 capítulos, explica el segundo capítulo del Maimar, el discurso original del Rebbe anterior, Bossi Legani, Vine mi jardín. De vuelta, tiene 20 capítulos y año tras año, en el 10 de Shvat, Yud Shvat, el Rebbe iba explicando con un discurso hasídico un capítulo de la serie original de 20 capítulos. Entonces, en 20 años hay discursos hasídicos explicando los 20 capítulos del Maimar, discurso original, que el Rebbe anterior dio básicamente para el día de su fallecimiento. En la práctica, el Rebbe anterior lo dio para el día del Yortzeit, del fallecimiento de su abuela, el Rebbe Zinrivka, esposa del Rebbe Maharaj, el cuarto Rebbe de Chabad. Pero falleció ese mismo día de 10 de Shvat, y un año después, 1951, el Rebbe asume el liderazgo diciendo un discurso hasídico que ya lo estudiamos otros años. Y bueno, este es el siguiente, digamos, Tov Shin Yud Beis. En este capítulo, el Rebbe anterior explicaba lo que es un korban, una ofrenda. Y el Rebbe, lo estudiamos en la clase pasada, voy a hacer un mini resumen, el Rebbe explicó varias cosas. Uno es, la Toira dice en Vaikra, Adam ki yakriv mikem korban lashem, una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios. Y el Alter Rebbe pregunta, debería decir Adam mikem ki yakriv korban lashem, una persona de ustedes cuando ofrezca una ofrenda. ¿Por qué dice Adam ki yakriv mikem korban lashem? Parece que está dada vuelta la expresión. Y el Alter Rebbe explica, porque en realidad Adam ki yakriv, cuando una persona quiere acercarse a Dios, yakriv de la palabra koroiv, acercarse, mikem korban lashem, vos tenés que ofrendarte a vos mismo a Dios. Vos sos el korban para Hashem, vos sos la ofrenda a Hashem. En realidad, entre paréntesis, esto no es un hidush, una novedad del Alter Rebbe, esto está en Ramban, Nachmanides en la Toira, en Parshat Vayikra, si no me equivoco, dice este mismo concepto, que el korban, la ofrenda, uno mismo tenía que ver cómo degollaban, cómo le sacaban la piel, cómo le sacaban la sangre, cómo se aplicaban la sangre. ¿Por qué? Porque en realidad uno mismo tendría que haber sido ofrendado por la transgresión que hizo, pero Hashem, que en su misericordia, hizo el hiluf, cambió un animalito por la persona. Entonces este es el concepto, llevándolo a otro nivel de profundidad, que es lo que está explicando el Rebbe acá. Cuando uno quiere acercarse a Dios, entonces uno mismo tiene que ofrendarse a Dios. ¿Y qué es lo que uno ofrece a Dios? Acá explicamos, Moichin Midois, Machshava, Dibur y Mais, tu intelecto, tus emociones y tus tres vestimentas de pensamiento, palabra y acción. Y así como profundizando, ahora sí, esto es lo que el Rebbe dijo, lo explicamos en la clase pasada. Así como en el korban original, la ofrenda original, había que revisarla, bedika, primero había que revisarla de la misma manera. Para que vos puedas ofrendarte a Dios, tenés que revisarte. Mínimo lo que tenés que revisar es que sean kosher, que sean adecuados tu pensamiento, palabra y acción. ¿Pensás en Dios o pensás en pavadas? ¿De qué hablas? ¿Qué haces? ¿Cuáles son las actividades de tu vida? ¿Están orientadas hacia Dios o no? Ni que hablar las emociones. Tu amor en tu interior, ¿es amor a la comida o amor a Dios? Y tu intelecto, ¿en qué pensás? ¿En qué? No como pensamiento, sino en qué contemplás y qué ideas conocés y tenés claras en tu cabeza. ¿Cómo se gana la lotería o cómo se estudia Toira? ¿Cuál es el conjunto de intelectualidad, digamos, que tenés en tu cerebro? Entonces, lo primero que tiene que haber en un korban, en una ofrenda, es bedika. Hay que revisar, que sea todo kosher. Después de bedika tiene que haber shchita. Shchita es degollar. ¿Qué significa degollar? El animal, el concepto de degollar es que el cuerpo del animal queda entero, se le saca la sangre nada más. ¿Correcto? Esto es degollar. En el servicio a Dios, lo que significa es, la sangre es hayus, energía, vitalidad, ganas, entusiasmo. Eso tiene que estar orientado a Dios. Tienes que quitarlo del cuerpo y orientarlo a Dios, ofrendarlo en el altar, la sangre. Lo que quiere decir esto, en términos más simples, tus ganas y tu entusiasmo tiene que ser en Torah y Mitzvot. Ahí tiene que estar tu sangre, tu energía, tu fuerza, tu calor. En Yiddish se dice el koch, la gana de la gente.
Y el cuerpo, las cosas materiales, tiene que estar también. Hay que comer, hay que beber, hay que dormir. No podés vivir sin estas cosas, pero tiene que ser sin sangre, sin energía, sin ganas. Tus ganas están en Torah y Mitzvot. El cuerpo es el cuerpo y hay que cuidarlo. Incluso el Maggid de Mesrich solía decir el kleine lechle in guf y el große lechle in neshama. Y también al revés. Un pequeño agujero en el cuerpo es un gran agujero en el alma. Lo mismo al revés. Un pequeño agujero en el alma es un gran agujero en el cuerpo. Tienes que cuidar el cuerpo. Y el Rambam dice también, Mitar que Hashem, es de los caminos de Hashem, que el cuerpo esté sano. Pero, ¿con ganas? Las ganas tienen que estar en Torah y Mitzvot, en Dios. Esto es lo que estudiamos básicamente sobre el Korban, sobre la ofrenda. Bedika, o sea, ¿qué es la ofrenda? Es ofrendarse uno mismo a Dios, eso es acercarse a Dios, que hay que revisar y que hay que degollarlo, sacarle la sangre. ¿Estamos? ¿Veis? Segundo capítulo. Pero cuando la persona medite sobre su situación, ¿dónde estás parado? Y una meditación sincera, he aquí, lifamim rabois, muchas veces, te vas a dar cuenta, cuando medites realmente en quién sos, que incluso si ahora no sos un transgresor, hiciste chuva, mazel tov, sos un afrumeid, se dice, un judío religioso, qué lindo. Sin embargo, tus pecados tienen que estar frente a vos siempre. Es un versículo en Teilim, el Alter Rebbe tiene toda una explicación de este asunto. Mi negdi significa no frente a mí cerca, sino de lejos. Pero el punto es, porque si no te vas a deprimir. Pequé, todos los días pecando. ¿Sabes qué? Para un poquito, de lejos. Si un día se te va a subir la espuma a la cabeza y vas a pensar que sos un gran Talmid Jajam y un sabio y un esto y lo otro, Hatosi negdi somit, dice el rey David, mi pecado siempre está frente a mí. Está ahí. Soy consciente de esto. De Hatoy, los pecados que la persona hizo a lo largo de su vida, e incluso aquellos que hizo antes del Bar Mitzvah. Solamente estás obligado a partir del Bar Mitzvah. No, hay un asunto, ahí existe el concepto de hacer tshuva por aquello que uno hizo mal antes del Bar Mitzvah. Como escribió el Mitter Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, están ahí. Porque no los reparaste. Están ahí. Esos pecados que uno hizo incluso antes del Bar Mitzvah. ¿Y cuál es la prueba clara de que no los reparaste, no interrumpiste, digamos, esos pecados, no los corregiste? Porque si hubieses hecho tshuva, te hubieses acercado a Dios, arrepentido, etc., como corresponde, entonces si realmente te hubieses arrepentido, entonces no solamente no existiría en tu vida el concepto de que una transgresión arrastra otra transgresión. O sea, no tendrías en tu interior un empuje, algo que te lleve, una inclinación a transgredir. Paréntesis, para entender lo que está diciendo el Rebbe. En el Tanya, el Alter Rebbe explica que el anhelo de todo Yehudí debería ser un Beinoni, un hombre intermedio. ¿Cuál es la diferencia entre un Beinoni y un Tzadik? Si vos ves un Beinoni sentado, un hombre intermedio sentado poniéndose tefilin, y un Tzadik, un justo sentado poniéndose tefilin, se ve exactamente lo mismo. El Beinoni está todo el día estudiando Torah, el Beinoni está todo el día cumpliendo mitzvot. Parece un Tzadik. Entonces, ¿cuál es el concepto del Beinoni? Como explica el Alter Rebbe en el Tanya, el concepto del Beinoni es que tiene un Yetzer Hara, tiene una inclinación al mal, y esa inclinación al mal lo lleva a pensar y contemplar transgresiones, y en el momento en que se da cuenta que está contemplando algo que no corresponde, lo desplaza con las dos manos, se aparta de eso completamente. Este es el concepto del Beinoni. Lo que quiero decir con todo, ¿se entiende? Lo que quiero decir con todo esto es que si una persona
La Mishnah dice en Pirkei Avos, Aveira, mitzvah goreres mitzvah, Aveira goreres Aveira. Una mitzvah lleva consigo a otra mitzvah y una transgresión lleva consigo a otra transgresión. El Rebbe acá está dando una explicación muy interesante. En el momento en que la persona hizo una transgresión mucho más profundo, la persona transgredió, hizo lo que no había que hacer, perfecto. Todo tiempo que la persona no hizo tshuva, no se arrepintió como corresponde de esa transgresión funciona en el interior de esta persona como un motor para hacer otras transgresiones. Te lleva, te gusta o no te gusta, arrastra, claro. Te arrastra. ¿Por qué? Aveira goreres aveira. Tenés en tu interior una transgresión y la regla es que esa transgresión arrastra a otra transgresión. Pero yo no lo hago más, ya terminé con eso. Me separé de esto, sí, pero no lo corregiste, no lo reparaste en tu interior como corresponde. Entonces está en tu interior activo para arrastrarte a hacer otra transgresión. ¿Sí? El Yetzer está en todas las personas. Por Menos el Tzadik, sí. ¿Cómo no tiene Yetzer? No tiene Yetzer Hargo Bitainis. Lo mató con Tzadik de Malach, es un ángel. Es un Tzadik, no es un Malach. Hay que estudiar Tanya. En el Tanya, el Tzadik mató, ese es un nivel, mató su Yetzer Hará con ayunos. La Gemara dice, David Amelech, el rey David, mató a su inclinación al mal con ayunos. Belibi Holal Bekirbi. Mi corazón está vacío en mi interior. ¿Qué significa? Que solamente tenía Yetzer Tov. La Gemara dice esto. Yetzer Tov, solamente inclinación al bien. Otro nivel de Tzadik es el que transformó toda su negatividad a positivo. Tiene dos Yetzer Tov. No es un Yetzer Tov y un Yetzer Ra. No es que tiene una inclinación al bien y una inclinación al mal. Tiene dos inclinaciones al bien, como dos caballos arrastrando la carreta. ¿Y eso existe? Tipo... Claro que sí. ¿Y en Shabbat tiene tres? No, tiene un nivel superior de la propia Neshama. No. Alevai Beinoni, ya ajas. Ojalá un Beinoni un instante. Ojalá un Beinoni, hay que estudiar Tanya. Ojalá un Beinoni un instante. Pero, por eso uno no tiene que apuntar a ser un Tzadik. Y esto fue una de las grandes revoluciones del Alter Rebbe con el Tanya. El concepto de Hasidut en general y del Alter Rebbe en particular con el Tanya. La gente se pensaba en tzadikim porque estaban estudiando todo el día Torah. ¿Qué tzadik? Te saco de acá un instante y sabes todo lo que se te va a ocurrir, sabes todo lo que vas a querer hacer, y vos pensás que sos un tzadik. ¿Qué tzadik ni tzadik? Alevai Beinoni, ojalá no hagas todo aquello que se te ocurre hacer. Y ahí estamos bien. Que se te ocurra hacer, ¿qué querés que haga? Soy un ser humano, no soy un tzadik, justamente. Por eso se me ocurre tal o cual cosa. Pero de ahí hacerlo o contemplar ese pensamiento, no, esto no. Eso es un Beinoni. Por eso, así empieza el Tanya. Rabba, que es un gigante tzadik, la Gemara dice, lo posik pume me girsa. No paraba de estudiar Torah todo el día. Al punto que el ángel de la muerte no podía engancharlo a Rabba. Y Rabba le contó a Abaye, o sea, estudiante, cuando estaba enseñando qué significa un Beinoni, Rabba dijo, como yo que soy un Beinoni. Acá demuestra el Alter Rebbe, ojo, porque un Beinoni no es un tipo que tiene mitad de transgresiones y mitad de mitzvot. No, un día como jamón y un día como kosher. Un Beinoni, mitad y mitad. ¿Mitad de mitad? No, está diciendo. Rabba se consideraba a sí mismo un Beinoni. Y hace clases y que Rabba tenía la mitad de su vida de transgresiones. Debe lugar de pensar una cosa así. O sea, un Beinoni es otra cosa. O sea, esto es lo que está explicando acá el Rebbe, volviendo al texto. El Rebbe está diciendo cuál es una de las pruebas claras, concretas, ahora va a dar otra, pero cuál es una de las pruebas claras y concretas. Que la persona cuando se analiza a sí mismo, behemes, con sinceridad y honestidad, se debería dar cuenta que no hizo tshuva en forma plena, no se arrepintió en forma concreta y total de sus pecados, porque se le ocurre hacer pecados. ¿Está claro? ¿Qué significa está claro? El hecho de que tenés una inclinación y algo que te arrastra y te lleva a hacer un pecado, a pesar de que no lo hagas. Ahora, como dice el Rebbe, ahora no sos un transgresor. Ninguna transgresión, un Dios libre y guarde. No transgredieron ni una coma. Pero tenés en tu interior algo que te lleva y se te ocurre, pero no es necesario, así. Esto demuestra que no hiciste tshuva completa. Porque en tu interior tenés una inclinación a hacer algo negativo. Pero en la misma acción
uno se da cuenta si la superó o no la superó en la misma acción o en otra cosa. El Rambam dice, ¿cuál es la prueba? En Ilhos Tshuva, es el Rambam complicado. El Rambam dice, ¿cuál es la prueba de que una persona hizo Tshuva? La prueba es en el mismo lugar, con las mismas fuerzas, así está escrito, ¿sí? Con la misma mujer y no le hiciste. Tenés todo a disposición para volver a pecar exactamente igual de la. Porque ¿qué pasa? Si vos pecaste con esa mujer cuando tenías 20 años, porque estabas con toda la fuerza, ahora se llegó a tenés 80 años, ¿y qué vas a pecar? ¿Sabes qué? Ya ni me interesa. Ya está. Pero está buena la tipa, sí, pero ya está. ¿Qué querés de mí? A los 80 años no funciona más. Es un ejemplo cualquiera. No dice Rambam, ¿cuál es la prueba de que hiciste chuva? Seguís teniendo 20 años. Y te sigue gustando esa mujer porque es linda. Y te encontraste en la misma situación en la cual pecaste con esa mujer y sin embargo no lo haces. Esa es la prueba. Rambam dice, Dios testifica sobre vos que no vas a pecar. Eso es chuva. Señal de que la teshuva de uno fue completa. bien recibida. Exacto. Entonces, ¿se entiende? Sí, pero y en la tefila dice que no vas a poner, que no pongas lo que hiciste mal delante de los ojos. Si, ok, no, si entonces. el tiempo pasa. Si es toda la vida, el mismo texto. Entonces. Ya el tiempo pasa. Entonces. Ya no. ¿Cuál es la pregunta? Y pero ¿cómo se explica eso? Hashem es eterno, entonces le pedimos a Hashem que no tome en cuenta nuestras transgresiones. ¿Cuál es el problema? Lo pedimos todos los días. ¿Por qué decimos 3 veces por día? 3 veces por día. Slach, lono, viro, quijotano. Perdonarnos a Hashem porque pecamos. Mejor lano que fallano. Disculpanos porque somos pecadores. Ahora, ¿cuántos pecados podés hacer entre Shachris y Mincha? Entre Mincha y Ma'ariv, ¿no? Ok, Shachris y Mincha tenés todo el día, el resto de la mañana y el resto de la tarde. Entre Mincha y Ma'ariv, vas a la sinagoga y hay lugares donde rezan Ma'ariv temprano. Mincha y Ma'ariv todos juntos, uno atrás del otro. No pasa Nosotros ni. no decimos decimos selajlan, no selajli. Quijatano, ¿no? Hatanu. Ah, entonces él pecó, yo no. Todos. Por todos. Hein Keil Kabir Loyimas. Como Dios nos rechaza la plegaria y las peticiones de todo el rebaño, entonces nos incluimos entre todos, porque si yo tuviese que esperar mi propio mérito para que Dios me escuche, por eso decimos Lachlanu. Pero en realidad, ¿quién está rezando? ¿Sobre él? ¿Cuántas aveires podés hacer? ¿Cuántas transgresiones podés hacer entre Mincha y Ma'ariv? No solo los actos de las acciones, sino también Obvio. todo lo que pasa en la cabeza. Pensamientos, inclinaciones, deseos. A veces quizás no hicimos nada, pero pensamos. Ya Estaban con pensar ya podés estar pasando. pavadas, estaba pensando en pavadas, estaba hablando de pavadas, cómo salió el partido ayer y qué pasó con el tal jugador, le compró tal equipo, tal otro. Kitvar Hashem Baza, estás despreciando la palabra de Dios. Y la Gemara dice, Hikoreis Tikoreis, va a ser recortado del pueblo judío, está despreciando a Dios. Durísimo. Entonces, siempre triste, pero es así. Y esto no tiene que ser motivo de depresión. Esto también es el Tania, súper importante estudiar Tania, pero motivo de depresión no tiene que ser, porque Hashem te creó para que seas así y para que cada vez que se te ocurra algo negativo lo desplaces. Cuando la Toira dice, eso es Shibur de Tania, cuando la Toira dice, no te desvíes tras tu corazón y tras tus ojos, que ustedes se desvían. ¿De quién está hablando? ¿De un tzadik? El tzadik se desvía tras sus ojos, ve una chica linda en la calle y el tzadik está mirando. Es a tzadik, ¿qué querés? No mira nada, mira para abajo. ¿De quién está hablando? Del Beinoni. El Beinoni es el que se desvía tras los ojos, se desvía tras el corazón. Y la Toira dice, lo hizo Azuru. Entonces cada vez que uno tiene efectivamente un pensamiento negativo y lo desplaza, estás cumpliendo la mitzvah. Lo hizo Azur, el tzadik no cumple esa mitzvah. Si el tzadik no se desvía en nada. ¿Se entiende? O sea, no es motivo de depresión, todo lo contrario. Tiene que tener una simcha gedoila, una increíble alegría en el momento que se te ocurrió algo negativo y lo dejas de pensar, lo desplazás. ¿Quién dijo que fuiste creado para ser un tzadik? Ahí está el problema. Si yo pienso que puedo ser Messi,
sigo pensando a mis 45 años que un día voy a ser Messi, y primero que nada, soy de madera. Me gusta jugar a la pelota, pero soy un desastre. Segundo, con la edad que tengo y los dolores de espalda y la pausa, nunca voy a ser Messi. Pero nunca. No, pero yo un día, ¿sabes cómo voy a jugar a la pelota? Okay. Disculpame, pero un día te vas a dar cuenta y vas a estar súper deprimido porque no vas a llegar a eso nunca. Jamás. Y obviamente es un ejemplo tontísimo, pero la razón de mi depresión es que yo estoy poniendo mi objetivo de vida mal. Claramente no fui creado para eso. Mi físico no me da para eso, mi edad no me da para eso, mi crianza no me da para eso. Entonces quiere decir que no es mi función en la vida. Y si yo espero hacer eso en la vida, estoy perdido. Es un ticket a la depresión de por vida. ¿Se entiende? Bien. Volviendo al texto. ¿Cuál es la prueba clara y concreta de que no hiciste tshuva como corresponde? No solamente el hecho de que tenés en tu interior aveira, goirer es aveira, que una transgresión lleva a otra, tienes una inclinación hacia eso, el adra, sino todo lo contrario, mixadze, shenase baal tshuva. Por el hecho mismo de que sos un baal tshuva, una persona que se arrepintió, que hizo tshuva. הנה avoidase mikanu lehaba haisa tzricha liyes becheila yatir, mikifeshaya ad ata, kevalt. Tu servicio a Dios de aquí en adelante debería ser, como dice el Zohar. ¿Cuál es la virtud de un Baal Tshuva? Nuestros sabios dicen: en el lugar donde están parados los que hicieron Teshuvah, los tzadikim gmurim completos no se pueden parar. El Zohar pregunta: pará, este tipo nunca transgredió, es un tzadik total, ¿por qué no puede estar en el mismo nivel espiritual que un Baal Tshuva? Una persona que transgredió y retornó. El Zohar dice de Mashkin le Bechela Yatir, que esto es lo que está citando el Rebbe, porque el Baal Tshuva tiene una fuerza mucho más poderosa que el Tzadik. El Tzadik siempre estuvo cerca de Dios, entonces estar cerca de Dios no representa nada. Es como la gente que vive en las ciudades que tienen playa. Che, vas a la playa, ya estoy repodrido de la playa. La veo desde el balcón de mi casa, la huelo todos los días, ya no me llama la atención. Y uno que vive en la ciudad lleno de cemento dice: no, quiero ir a la playa, es fantástico. ¿Por qué? Porque el tipo que está cerca de la playa ya no significa nada. El tipo que está, esto lo hablamos el otro día con el coche y toda la historia. ¿Qué playa? A nadie le importa la playa. ¿Cómo que no? Sí, porque vivo ahí. El Baal Tshuva es un tipo que estuvo lejos de Dios, sabe lo que significa estar Be'eretz Tzia, Betzalmoves, en una tierra desierta, seca, sediento, etc. Entonces, cuando está cerca de Dios, tiene una fuerza mucho más poderosa que el tzadik. Entonces, el Rebbe está diciendo algo fantástico acá, interesantísimo. A mí me resulta interesante. El concepto de la avoida, el servicio a Dios de un Baal Tshuva, es becheila yatir, es con muchísima fuerza, muchísimo entusiasmo. Y yedhum bechail el hoil, todos los días va creciendo ese entusiasmo. Si vos te analizás a vos mismo y vos te das cuenta que tu entusiasmo en tu Torah y Mitzvot no crece, sino que decrece. ¿Por qué? Y porque los primeros días que te ponías tefilin, fantástico. ¿Pero sabes qué? Después de 20 años, 30 años, 40 años, todos los días tefilin, ¿qué tiene de fantástico? Cornish. Entonces tu avoida, tu trabajo, en lugar de ir para arriba, tu servicio a Dios va para abajo. Esa es la prueba de que tu tshuva no es tan tshuva. Porque si fuese realmente tshuva, estaría siempre para arriba. Becheila yatir, cada vez con más fuerza y con más entusiasmo. No es así. Tuviste un crecimiento, y a veces es así el crecimiento, y después una recta para abajo. Y a veces más que rectas, como las funciones cuadráticas, ¿sí? Que va así para arriba, para abajo. Desde esto es lo que dice el Rebbe, Boruch Shikivant. Desde el hecho de que antes estabas en una tierra seca y desierta, esto despertaba un anhelo y un deseo profundísimo por Dios. ¿Dónde está Hashem? Quiero servirlo, etc. Pero cuando la persona medita en su situación, ¿dónde está parado verdaderamente hablando? Sin ser indulgente consigo mismo. Dejá, no estás así.
y sin engañarse a sí mismo en absoluto. Uno siente lo opuesto a esto, ¿sí? Decime la verdad, ¿todos los días te sentís más excitado de Torah y Mitzvot? Ok, no me lo digas a mí, pregúntatelo a vos mismo. Entonces, ¿sabes qué? Si no vas para arriba, vas para abajo. No solamente que la situación en la que te encontrabas anteriormente, dentro de la observancia de Torah Mitzvot, estamos hablando de un judío religioso acá, un tipo que cumple todo. El Rebbe lo primero que la segunda línea dijo, ahora no sos un transgresor, está hablando de un yehudí religioso. El que no es religioso, ok, tiene para crecer, tiene mucho para crecer, y cada mitzvah que va sumando es una excitación nueva, es un trabajo nuevo, y está muy bien, perfecto, de a poquito, de a poquito. 10 puntos, las velas de Hanukkah se prenden de 1 al 8, no, una vela un día, 2 velas, perfecto, estamos bien. Pero el tipo que ya cumple todas las mitzvahs, las 613, las que no puede cumplir las estudia, etcétera, etcétera. Buenísimo. ¿Estás creciendo en tu servicio a Dios o no? Esto es lo que plantea el Rebbe. No solamente que la situación en la que te encontrabas antes no te llevó a Ahabaraba, a un amor profundo por Dios, como dice el Talmud, que tan profundo es ese amor por Dios, que los pecados que hiciste antes funcionaron como trampolines, como rampas, para ir más elevado y transformar los pecados en mitzvot. No solamente que esto no es así en tu vida, el adraba, sino que todo lo contrario. Cada transgresión que hiciste en tu vida, a pesar de que ahora ya no las haces más, pero la prueba de que no hiciste tshuva completa es, como explicamos anteriormente, una transgresión lleva a otra transgresión, y además no estás creciendo en el servicio de Dios, estás yendo para abajo. De manera tal que las transgresiones te llevaron a una situación en la cual sos ordinario y grosero. Al punto tal que llegás a una forma de que una transgresión lleva a otra transgresión. Estás abierto a la opción. Existe. Todo esto prueba claramente que para vos en tu vida el concepto de que mi pecado está siempre frente a mí, que era la forma de, digamos, salvarse de los pecados, y como dijimos anteriormente, que no se te suba la espuma a la cabeza, etcétera, etcétera, no es en forma tal, no lo considerás y no lo llevas a tu vida de manera tal que ya hiciste tshuva completa. O sea, no solamente los pecados que tenías antes estaban ahí, los reparaste, pero los tenés en cuenta para no ser orgulloso, sino que esos pecados están ahí, no los reparaste. No los reparaste. Sino que según tu situación ahora no alcanza el arrepentimiento que hiciste anteriormente, y necesitas un nivel de tshuva superior. El Tanya también habla de esto. Cuando uno empieza haciendo tshuva, al comienzo estás re excitado, buenísimo, y pensás que con la tshuva que hiciste alcanza, pero a medida que vas avanzando se requiere de la persona un nivel de tshuva superior, un nivel de acercamiento a Dios superior. ¿Se entiende? Estás cansado. Entonces la cuestión acá no es que algunas cosas reparaste, más en la práctica no reparaste en absoluto tus asuntos. Vos pensás que hiciste tshuva porque ahora cumpliste la mitzvah y porque ya no comes más jamón, más alto. Pero tshuva hiciste, entonces tendrías que estar creciendo todos los días. Entonces no tendría que estar en tu interior esta inclinación a seguir haciendo alguna veira. Entonces no hiciste tshuva. Por lo menos no hiciste tshuva completa. Y como dice la Gemara también en Talmud, levai kol yama betshuva. Ojalá uno estuviese toda su vida haciendo tshuva. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Estás cargando? Yo ya no como más jamón hace 50 años. ¿Qué tshuva tengo que hacer de eso? Ninguna. ¿Cómo decir que todos los días tengo que hacer tshuva? ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los días tengo que transgredir para hacer tshuva? No. Que todos los días tenés que crecer en tu servicio a Dios. Tenés que tener mayor entusiasmo en el servicio a Dios. Tenés que estudiar más cantidad de Torah o en mejor calidad. Todos los días tenés que crecer.
Y si no lo hiciste, es una prueba de que la chuva que hiciste no es chuva. O por lo menos no es completa. Falta algo. Vehem, y todos los pecados que la persona hizo en su juventud o anteriormente, antes de que haga chuva, o lo que llamamos hasta chuva, Masach Magdil Beinele Ben Aviv Sheba Shomayim, es como una cortina que separa entre vos y Dios. Un Maxi como Inema Boidas Hashem. También está en el Yad Hijo de Emuna, Yad Chuva, digo. Yeres Chuva, perdón. Los pecados es lo único que puede separar entre Dios y la persona, y te está separando e impidiendo servir a Dios como corresponde. Cada una de estas cosas que uno carga en su interior, que no nos reparó. Todo esto venía porque estamos explicando lo que significa Bedika, Shchita, ¿sí? Por eso la introducción del discurso es: uno tiene que revisarse a sí mismo. Sí, pero pará, ¿cómo se hace esa revisación del Korban, la ofrenda que uno mismo es? ¿Okay? Acá el Rebbe está dando material concreto para entender esa revisación. Si no, ¿cómo querés acercarte a Dios? Sos como un animalito que tiene defectos. No se puede ofrendar. Lo primero que tenés que hacer es borrar todos los defectos. Perdón, Shejitá todavía no llegamos. Shejitá, lo que explicaba el Rebbe en el capítulo anterior, es quitar todo el entusiasmo que hay en las cosas materiales y aplicar ese Shejitá. Que el cuerpo sigue siendo el mismo cuerpo, a pesar que no tiene sangre. Porque de vuelta, lo material hay que hacerlo igual. Hay que comer, beber, dormir. Pero el entusiasmo no está ahí. Concentrarse en... ¿Ya? Cuando la persona medite en todo esto y entienda y conozca la importancia del concepto de las ofrendas a Dios, que el concepto de la ofrenda a Dios, hoy en día que no tenemos templo y que se reconstruye rápido en nuestros días, el concepto es el acercamiento de tus capacidades y todos tus sentidos hacia Dios, la entrega, entre comillas, a Dios, al punto tal que sos incluido en el fuego de arriba. Esto Rebbe no lo trajimos acá, parece que en el primer capítulo no decía, pero no importa. En el Basil Legani original, el Friedrich Rebbe anterior, trae la idea de que existía un fuego que bajaba en forma de león para comer las ofrendas en el primer Beis Hamikdash, en el primer templo. Bajaba un fuego de Shamayim y se comían las ofrendas. Y el Talmud dice, a pesar de que caía un fuego del cielo, mitzvah lehovi mina ediet. Es una mitzvah que los koyanim traigan fuego sobre el altar, todos los días. Había una maraja ahí, una cantidad de maderas que se prendían fuego en el altar. Y esto lo que significa es, a pesar de que Dios te da, esto lo estudiamos hace poco en algún maimon, me parece, a pesar de que Dios te da amor a Dios, a Él, etcétera, desde arriba, vos tenés que hacer tu parte para servir a Dios también. El punto es que el concepto del Korban entonces es ser fundido y quemarse en el fuego que viene de arriba. Y el concepto, los secretos místicos de un Korban, de una ofrenda, se elevan hasta los secretos místicos del Ein Sof mismo, del infinito mismo que es Dios. Entonces, cuando uno medite, volviendo atrás, ya expliqué tanta cosa que se pierde el hilo. Cuando uno medite sinceramente y honestamente en quién sos, qué tenés en tu interior y qué significa un korban, una ofrenda, te vas a preguntar a vos mismo, ¿qué tengo que ver yo entonces con un korban? ¿Cómo me voy a acercar yo a Dios? Que es la cara que vos pusiste antes. Tengo que revisar todas las transgresiones que hice, tengo que crecer en el servicio de Dios todos los días, tengo que estudiar más Torah de mayor calidad. Entonces, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con todo esto. Déjame, imposible. Imposible. Que yo me acerque a Dios, no hay forma. En otras palabras, que no es lo que dice el Rebbe, Yiddishkeit es imposible. Ser judío es imposible. Todo el día me estás pidiendo más y más y más. No estoy hablando de plata, de servicio a Dios. Y todos los días hay que crecer. Y a pesar de que ayer prendí una vela de Hanukkah, mañana tengo que prender 2. Es verdad, voy de a poquitito. Sí, pero mañana son 2. Lo que hiciste ayer no alcanza. Hoy tiene que ser el doble. Ni siquiera un poquito más, el doble. 2 velas, la de ayer y la de hoy. Y mañana, 3. Es verdad, vamos de a poquitito hasta llegar a 8. Qué lindo, sonreí. Sí, pero tenés que avanzar. Lo te dice, la Torah misma dice, está cerca tuyo.
Oh, esto es lo que está planteando el Rebbe. Kara Beileja Dabar Meoy, que es muy cercano a ti. Está ahí la heavy. Esto es lo que está planteando el Rebbe acá. Esto es lo que está planteando el Rebbe. Después de todo lo que estudiamos, de cómo hay que revisarse a sí mismo para siquiera acercarse a Dios, ¿y esto quién lo puede hacer? Entonces uno va a decir, yo no tengo nada que ver con esto. Demasiado difícil. ¿Cómo Dios va a apreciar y quererte a vos como un korban, como una ofrenda para Dios? Imposible. Estás todo, la traducción literal es, no tenés plenitud. Sos un desastre. Estás hecho un desastre. Tenés defectos por todos lados. Tenés cosas que no hiciste chuva. Tenés pensamientos que mejor ni enumerarlos. Tenés palabras que decís que mejor ni repetirlas. Acciones que haces que mejor ni contarlas. Ni que hablar si te vamos a preguntar si te gusta más el chocolate o estudiar Torah. Mejor ni preguntes esa pregunta. Porque chocolate todo el mundo lo disfruta. Y estudiar Torah es aburrido. Mejor ni preguntemos, estudio Torah porque voy a tener un pedazo de Ganeid en el mundo por venir, y la mamo, me van a dar Torah por estudiar, me van a dar un pedazo por estudiar Torah y no por comer chocolate. Pero si me preguntás qué me gusta más, obvio que comer chocolate. ¿Qué ya es? ¿Qué pregunta es esa? Estudiar Torah es aburrido, pero me da un pedazo en el mundo por venir. El chocolate por lo menos disfruto algo. Entonces, ¿dónde está tu sangre? ¿Dónde está tu hayus? Comer chocolate. Bueno, pero hay que estudiar Torah. Somos religiosos. No tenés pureza por ningún lado. Entonces, ¿cómo a uno se le puede ocurrir ser uno mismo Korban Lashem, una ofrenda para Dios? Imposible. Para quitar esta pregunta, o sea, para responderla, el Rebbe anterior trae en su discurso original al Pirush Admor Azaken, lo que trae el Alter Rebbe, Beteivas Mikem. El Alter Rebbe dice Mikem de ustedes. Adam ki yakriv, cuando una persona se quiere acercar a Dios, el Alter Rebbe dice Mikem Korban Lashem. Así dice el versículo, de ustedes es la ofrenda para Dios. Y el Rebbe anterior explica Mikem, Hainu, Mikem Ubahem Adavar Taloi. El Rebbe anterior explica en su discurso original, de ustedes, o sea, de uno mismo tiene que surgir, acercarse a Dios, y el Rebbe anterior explica, Bajem Adavar Taloi, depende de vos. No vengas a pensar que esto no se puede hacer. Depende de vos. Dosis abhängig von euch allein en Yiddish, esto depende de vos mismo. Sin tomar en cuenta tu situación, y todo lo que pasó en tu vida hasta ahora, deja eso. Y vos sabés muy bien las manchas de tu corazón. Sin embargo, depende de vos acercarte a Dios. 100%. Al punto tal, y el Rebbe está copiando, no nos olvidemos que está explicando el discurso del anterior, al punto tal que Midrash dice que todo Yehudí debe pensar y decir, ¿cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de mis patriarcas Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cuándo voy a llegar a ser como Abraham? ¿Vos sabés lo que era Abraham? Y Sefer Aboyer dice, Abraham vino que la bondad divina estaba celosa de Abraham vino. Y no tenía nada que hacer acá abajo en la tierra, porque Abraham vino hacía toda la bondad que la cualidad divina de bondad hacía. Estamos hablando de algo extremadamente elevado. Abraham gobernaba, la palabra Abraham suma 243, y Hashem le agregó una hey. Abraham, 248 miembros, Abraham gobernaba sobre los 248 miembros de su cuerpo. Incluso la nariz, los oídos, todo. Escuchaba cuando quería escuchar, olía cuando quería oler, miraba cuando... Bueno, hay que cerrar los ojos nomás, pero me refiero, gobernaba todo. Incluso el miembro, ¿sí? Ahí abajo, gobernaba cuando sí, cuando no, en qué manera. Ese era Abraham, 248. Y todo Yehudí debe decir, ¿cuándo voy a llegar al nivel de Abraham, Isaac y Jacob?
Entonces el rey anterior explica, bajé matar Bartolo, depende de vos. No pienses que no se puede. Y esto es lo que significa de ustedes, una ofrenda para Dios. Esto es lo que dice el versículo, en ustedes, en cada uno, depende la cosa, hacer una ofrenda para Dios, acercarse y unificarse a Dios. El versículo dice, la Havaya, Shem, Yud Kei Vav Kei, la Torah hay montones de nombres de Dios. El nombre esencial, el nombre más profundo es el nombre de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Entonces cuando la Torah dice Adam ki yakriv mikem korban, una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda, dice la Hashem, la Havaya, la Yud Kei Vav Kei. ¿Sí? Todas las ofrendas son la Yud Kei Vav Kei. Si prestan atención, en la Torah es muy precisa cuando dice un nombre de Hashem o el otro nombre de Hashem, no dice cualquiera porque le pintó ese nombre. De Korban, es la Havaya Davke, Veloila Lekim, Shugematria Ateva. Los Korban, las ofrendas son para Dios, o sea, Yud Kei Vav Kei, nombre Havaya, así se dice en Hasidus, Havaya, que representa ese nombre de 4 letras, y no el nombre de Elohim. El nombre de Elohim, la palabra Elohim suma 86, Aleph, Lamed, Hey, etc., suma 86, que es lo mismo que suma la palabra Hateva, la naturaleza. Cuando uno se ofrece a Dios, se ofrece a Hashem mismo. El nombre de Havaya es Haya, Hoive, Vehie, fue, es y será. Trasciende el tiempo, trasciende el espacio, en contraposición al nombre de Elohim, que representa la naturaleza. Entonces, los korbanes, esas ofrendas son a Havaya. No había ofrendas a Elohim. ¿Estamos? Sino que las ofrendas eran al nombre de Hashem. Hashem, como se expresa en forma de Yud Kei Vav Kei, al nombre de Hashem esencial, lo que me vuelve Zohar, como explica el Zohar al pasuk Zoveach Elohim Yoharam. La Torah dice, una persona que hace ofrendas a Elohim, que el pshat, en el sentido literal, la Torah está hablando de otros dioses. Si vos ofrendás un cabrito, qué sé yo, al dios del sol, Yoharam, te acabamos, te destruimos, estás haciendo Avodah Zara, idolatría. Pero el Zohar lleva esto, como todas las cosas en Pnimi esa Torah, lo más profundo de la Torah, a un nivel muchísimo más profundo. Zoiveach lo Elohim. Si vos haces una ofrenda a Dios, pero en forma de Elohim, no en forma de Havaya. Yoharam, esto está totalmente prohibido. Que el concepto de las ofrendas, ahora vamos a ver qué significa todo esto, paciencia. El concepto de las ofrendas es al nombre de Hashem como Yud Kei Vav Kei, Haya, Hoive, Vehie, fue, es y será, infinito, Lemaila Mishem Elohim, que trasciende mucho el nombre de Elohim, está por encima del nombre de Elohim. Por supuesto, lo que trasciende la naturaleza está por encima de la naturaleza propiamente dicha. ¿Estamos hasta acá? Ahí está Hashem, como Hashem se expresa en forma infinita, Yud Kei Vav Kei. Está Hashem, como Hashem se expresa en forma naturaleza, Elohim. Y en realidad, como ya trajimos del Zohar, Magia, Oidle, Maile, Yoiser, los korbanes, las ofrendas llegan, incluso por encima del nombre Havaya, Lifnei Havaya, por encima del nombre Yud Kei Vav Kei, de raza de Korban, Oidle, raza de Ein Sof, como dijimos del Zohar. Los secretos de un korban, el concepto del acercamiento a Dios a través del concepto espiritual de un korban, una ofrenda, llega hasta el secreto mismo del infinito, incluso por encima del Yud Kei Vav Kei. Shulemaila Gamia Havaya, de Shemavaya, Shulemaila Meshem Elohim, como Dalit Oisi Oisav Reims, Tzimtzum Mispashtos, Amshach Mispashtos. El nombre Havaya, a pesar de que está por encima del nombre de Dios Elohim, sin embargo, las 4 letras del nombre Havaya indican el concepto de Tzimtzum, contracción, la Yud es una letra chiquitita, contracción. Ispashtus, la Hei, es ampliar esa letra chiquitita, por eso dentro de la Hei hay una Yud. La Hei amplía los conceptos de la Yud. Hamshach, la Vav, es una proyección, por eso tiene una Yud en la cabeza, la Vav, y después va para abajo. Proyecta todos los conceptos que estaban en la Yud original, a través de ser ampliados por la Hei para que sean proyectados hacia abajo. Y la última Hei es Ispashtus. La última Hei vuelve a ampliar todos los conceptos en forma concreta y material. Y este es el orden de la cadena de mundos y proyección de la energía divina hacia aquí abajo en este mundo. Es decir, el nombre Yud Kei Vav Kei, a pesar de ser un nombre esencial, infinito, fue, es y será, Haya, Hoive, Vehie, etc., tiene un orden y tiene una forma. Esto ya tiene un límite.
Aval Ein Sof, pero el infinito, Ulemaila Mavai, está incluso por encima del nombre Avai. Ulesham Agi Avai de Korbanos. Y ahí llega el concepto del servicio, del trabajo, de las ofrendas. ¿Estamos hasta acá? El Rebbe nos explicó, todavía no terminamos el capítulo, unos minutos más, pero el Rebbe nos explicó qué significa un korban para el Shem Elohim. La idea es simple, me parece, lo explico ahora antes de seguir adelante. El nombre Elohim representa a Teva, la naturaleza. Cuando una persona se acerca, hace un korban, se acerca, koroi, cercano a Elohim, lo que estás haciendo es llenarte tu vida de naturaleza. Acercarte al gimnasio, y no tiene nada de malo ir al gimnasio. El problema es cuando vivís tu vida dentro del gimnasio y a ver si tus bíceps, tus bíceps están acá, a ver si, ¿cómo se llama? Los abdominales se ven marcaditos, ¿están marcaditos o no? Cuando hagas así, ¿sale mucho o sale poco? Te entregaste a la naturaleza. Estás haciendo un korban a Shem Elohim. Estás haciendo una ofrenda, te estás acercando y estás entregando tu vida a la naturaleza. Otro ejemplo, cuando la persona vive su vida pensando en Parnasa, solamente en el sustento, y deja el estudio de Toira para trabajar un poco más, hay setarim, hay un seider, estudias un poco a la mañana, un poco a la noche, depende de quién uno es y cuánto uno sabe, etcétera, etcétera. Hay que estudiar las leyes del Talmud Toira. Perfecto, pero cuando vivís metido en el trabajo, entonces estás haciendo un korban a Shem Elohim, porque estás considerando que es el trabajo lo que realmente te da parnasa, sustento, y no Hashem. Y es Hashem el que te da sustento. Dios te bendice en todo lo que haces. Ok, nace algo, pero la bendición de Dios es la que te da comida, no lo que uno hace. Este es el concepto de Korban Hashem Elohim. Y la Torah dice, Zoiveach lo Elohim Yohoram. Una persona que vive su vida entregado a la naturaleza, Yohoram, se acaba, recortado, chao. Jereme, destrucción. Entonces, primero que nada uno podría pensar que esto es imposible. Por eso el Rebbe anterior puso en el discurso el Midrash, que dice, ¿cuándo van a llegar mis acciones a las acciones de mis patriarcas? Yo lo puedo hacer. Está al alcance de cada uno. Depende de vos. Nada te puede impedir acercarte a Dios. Ni el medio en el que vivís, ni la familia, ni las shtusim de la parnasa, las tonterías. Nada. Depende de vos 100%. Ahora, hay que saber que ese korban, avanzando en el versículo, en frente dice la llama Valle y no al Shem Elohim. E incluso saber que el raza de korban, el secreto del korban, llega incluso por encima del Shem Elohim. Por encima del Shem Valle. No puede ser al Shem Elohim, al nombre de Elohim que significa naturaleza, incluso por encima del Shem Valle. Al Ein Sof mismo, al infinito mismo que es Hashem. Por eso termina el versículo. Cuando dice el concepto, el versículo explica el concepto de un korban, de una ofrenda, que cuando uno hace el korban, la ofrenda como corresponde, es liretzoino y lifnei Hashem. Esto es aceptado frente a Dios, frente a Yud Kei Vav Kei. De Mikoi, de Mlazeo Imer Korban Hashem. Primero dice Adam ki yakrid mikem Korban Hashem, una persona que cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios, Korban la Hashem. Umesayim Ainian, y después termina Besium Ainian, al final dice Ajarei Shoem Mina Beheim Mina Baka Mina Tzon, después de que la Torah dice las ofrendas tienen que ser de los animales. Puede ser ganado ovino, ganado bovino primero, perdón, después ganado ovino, Oimer Lifnei Hashem. El versículo termina diciendo frente a Dios. ¿Por qué primero dijo para Dios y después dijo frente a Dios? Upira Tzemach Tzedek, y explicó el Rebbe Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, Lifnei Hashem lemaylam Hashem. No es frente a Dios, o sea, hacia Dios, es por encima de Dios, por encima del nombre Yud Kei Vav Kei. El concepto de un korban llega incluso por encima del nombre Yud Kei Vav Kei. Y este es el concepto de las ofrendas, el concepto espiritual de la ofrenda,
El trabajo no es solamente en el alma divina, como es sabido que un yogui tiene alma divina, alma animal, sino que lo que hay que ofrendar a Dios es el animal que uno tiene en su interior. Que ese animal puede ser un ganado bovino, ganado ovino, que es el alma animal que uno tiene en su interior. O sea, puede ser con más fuerza, con menos fuerza. Las vacas tienen mucha fuerza. Y si no orientas bien al toro, a la vaca, etcétera, se va a cualquier lado. Y la oveja es más dócil, pero tiene la desventaja de que es muy fría. La oveja no se inmuta por nada, no le importa nada. Entonces, hay diferentes tipos de alma animal en el interior de cada uno. Entonces, el alma animal de tipo toro, que está muy bueno, tiene mucha fuerza, pero se va para cualquier lado, le gusta la vaca, no le gusta laburar, tiene que ponerle el yugo y guiarlo, si no, no hace nada. Y la oveja no está tan excitada por las tonterías del mundo, pero no, al revés, no la excitas con nada, es frío. No se puede contar. El punto es que sea cual fuere el alma animal que uno tiene en su interior, cualquiera de las dos, mira, vaca o minatzón, la Torah dice, ofrenda a tu vaca o tu toro, ofrenda a tu oveja. Upifrat, como ya lleva en Mikdash, en particular como era en el templo, y en particular todo el concepto de la ofrenda como era en el templo, no solamente espiritualmente hablando. Como era en el templo que había que ofrendar un animal físico, a través de esto llegás frente a Dios, por encima del nombre de Dios, el secreto del Ein Sof, o sea, a Dios mismo llegas. Por encima del nombre de Dios, llegas a Dios mismo. Lo que el Rebbe explicó, vamos a parar acá, pero lo que el Rebbe explicó entonces es cómo es esta bedika, cómo es realmente esta revisación, que tiene que ser sincera y honesta, de pensamiento, palabra, acción, emociones, intelecto. Esto es lo que dijo el Rebbe en el capítulo anterior. Pero en este capítulo explicó, ¿realmente hiciste tshuva? Y demostró cómo no necesariamente cualquiera puede decir, sí, BM, se hizo tshuva realmente. O sea, ¿yo qué? ¿Seguís pensando en cualquier cosa? ¿Seguís sintiendo cualquier cosa? El servicio a Yemi, la teyuga no fue. Y después de todo esto podés pensar que es imposible entonces. Por eso el Rebbe anterior trajo, bajé Matabartado, y depende de vos, no te preocupes, no es imposible. Tenés la fuerza y el potencial para hacerlo. Y cuando lo hagas, vas a llegar al Ein Sof, literalmente. A conectarte literalmente con Dios, por encima de Shem Elohim, por encima de Shem Havaye, Dios mismo.